analizando casos de conflictos socioambientales en la región de Murcia. Ahora el desarrollo de mi trabajo no va tanto por analizar los conflictos socioambientales, sino por tratar de conectarlos con el trabajo social y a partir de una serie de diagnósticos, de constructos que les traigo esta tarde, que ahora les comentaré más en detalle, para tratar de abordar las problemáticas sociales que se viven en este tipo de contextos. Desde la sociología del riesgo, desde la sociología de Ulrich Beck, de Giddens, de Niklas Luhmann, de Bauman, ¿vale? Son autores que se encargaron de analizar y estudiar las sociedades modernas, ¿no? Cómo los avances tecnocientíficos, sociales, económicos, de cualquier índole en las sociedades modernas no solamente van acompañados de progreso y prosperidad, sino también van acompañados de riesgos ambientales. Y esta es una parte fundamental para comprender los conflictos socioambientales, ¿no? Que no dejan de ser conflictos ambientales que tienen una base, un origen antrópico, de influencias antrópicas o sociales, ¿vale? Los conflictos ambientales contemporáneos, bueno, están bastante determinados también por el cambio climático y fundamentalmente, pues además del cambio climático, sería como un macro proceso que afecta o que está influyendo, mejor dicho, a los conflictos más locales, más localizados, ¿vale? Que se desarrollarían también como otros escenarios de conflictos socioambientales, como pueden ser fenómenos de contaminación industrial, donde se contaminan las aguas, los suelos, el aire, la pérdida de biodiversidad. También un conflicto ambiental suele girar en torno a la sobreexplotación de recursos naturales, siendo esto una gran crisis que se vive en nuestra era, en nuestro tiempo moderno. Aquí la crítica que desarrollo es que el impacto de estos conflictos socioambientales va más allá de una esfera ecológica. Hay una esfera de daño social, de daño psicosocial, de daño sobre la identidad, sobre la relación persona-territorio, daño en la comunidad, ¿de acuerdo? Y daños que deben de ser visibilizados para poder repararlos, ¿no? En esa idea de sufrimiento socioecológico que desarrollo para comprender cómo la teoría de la indefensión aprendida de Seligman puede ayudarnos a entender esos escenarios de daño social en el contexto de conflictos socioambientales, ¿vale? Sentimientos de abandono, de impotencia, de rabia, de desconfianza desde el punto de vista institucional, ¿vale? En general supone una, una gran oportunidad para el desarrollo del trabajo social desde el punto de vista ecosocial. Bien, el caso de estudio sería la región de Murcia, al sureste de la península ibérica, un territorio donde se vive multitud, donde coexisten multitud de conflictos desde el punto de vista socioambiental. Conflictos derivados del desarrollo tecnoeconómico, social, urbanístico del territorio, donde la justicia ambiental y social todavía tiene un gran recorrido por solucionar y desarrollar muchas propuestas de mejora en el territorio. Estos conflictos que vamos a destacar fundamentalmente es el colapso ecológico del Mar Menor, ¿vale? Que generó gravísimas consecuencias desde el punto de vista social al evidenciar el daño ecológico en este territorio, en esta zona, ¿vale? Fundamentalmente en el año 2016, en esta laguna se produjo la muerte de peces de forma masiva y eso fue una parte del impacto del trauma desde el punto de vista colectivo. Para entender este constructo como diagnóstico dentro del trabajo social ecosocial sería entender como un evento que afecta a un gran grupo de personas, a un gran colectivo. Entender el trauma en el modelo de Alexander también desde ese evento
que afecta a un gran grupo de personas, una comunidad, en este caso es algo muy, muy grande, donde hay una parte de imprevisto, no se prevía que eso iba a suceder, y donde hay una parte de indefensión, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo con esto? Ese sería el primer constructo para entender los conflictos socioecológicos en la región de Murcia, concretamente el Mar Menor, y desde dónde lo vamos a analizar en el desarrollo de este trabajo. El segundo caso de estudio sería el de la Sierra Minera de la Unión Cartagena, un territorio de explotación minero-metalúrgica que desde la época prerromana se viene explotando en el territorio con unas graves secuelas de pasivos ambientales mineros en la zona, donde el problema de la contaminación está muy lejos de ser resuelto. Es un conflicto socioambiental que es una sierra que está en la ciudad de Cartagena, va desde Cartagena hasta el Cabo de Palos, el mar Mediterráneo, linda con el Mar Menor al norte de la sierra, con la vertiente sur del Mar Menor, y al sur de la sierra con la vertiente del Mediterráneo, concretamente con la bahía de Portmán. En este territorio lo que se ve son situaciones de trauma histórico. A diferencia del trauma, de un trauma colectivo momentáneo, el trauma histórico tiene un componente de, al igual que el colectivo afecta a un gran grupo de personas, pero en este caso se genera una serie de respuestas psicosociales o sociopsicológicas en función de dónde se ajuste y cómo se ajuste el determinante. Si hay un evento social macro que produce ese daño emocional, mental, o es a la inversa, ¿vale? El trauma histórico propuesto por la doctora Brave Hare es un constructo súper interesante sobre el que poder luego desarrollar intervenciones. Este trauma histórico, como decía, se caracteriza por tres componentes. Afecta a un gran grupo de personas que están todas interconectadas, normalmente son comunidades, genera una variedad y diversidad de respuestas sociales en torno a ese daño que se ha vivido y hay un legado, una transmisión intergeneracional y transgeneracional. El impacto del trauma en el caso de la Sierra Minera, en el caso de la comunidad del Llano del Beal, el tema objeto de mi tesis doctoral, sucede en un contexto de violencia social y política que se vive en el año, finales de la década de los años 80 del siglo XX, inicio de la década de los años 90 del siglo XX también, donde se pretendía echar a la población de la comunidad del Llano del Beal fuera del pueblo, ¿vale? La empresa minera quería echarla para poder seguir con las explotaciones mineras. Ante esto el pueblo responde y se generan unas situaciones de violencia gravísimas que a día de hoy se viven las consecuencias de aquellas situaciones desde el punto de vista, consecuencias desde el punto de vista psicosocial. Bueno, estos serían los dos casos de estudios y la metodología desde el trabajo social ecosocial sería una metodología de investigación, acción participativa que no viene para mí desde mi forma de ver esto, no viene a ser ni más ni menos que el proceso científico del trabajo social, investigar, diagnosticar, intervenir. La intervención se hace desde el marco de la teoría sistémica, la terapia sistémica, concretamente desde esa rama que surge del modelo narrativo de Michael White, David Epstein, de las prácticas narrativas, significación y trabajo para la resignificación, con una reflexión crítica, sistémica, la reconstrucción, el trabajo de la reconstrucción de narrativas simbólicas, de rituales y desde un punto de vista grupal y comunitario. Bien, el enfoque narrativo desde aquí es una herramienta para la reparación del daño psicosocial, ¿de acuerdo? Reconstruyendo, haciendo que las personas puedan reconstruir sus historias desde una posición diferente a la de esa mirada victimizante o revictimizante y transformar esa mirada desde estas dos situaciones de daño social. Hay un elemento que no he comentado que es transversal como proceso. Hablamos de trauma colectivo para el caso del Mar Menor, con esas situaciones de crisis socioecológicas.
hablamos de trauma histórico en el caso de la Sierra Minera de la Unión Cartagena, concretamente en la comunidad del Llano del Beal, por esas situaciones que se vivieron de violencia social, política, por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y luego hablamos de la solastalgia, que es ese sufrimiento humano, ese sufrimiento emocional derivado de la pérdida ecológica, ¿de acuerdo? Que se vive en ambos territorios de forma diferente. En el Mar Menor es un evento reciente como la muerte de los peces, la crisis ecológica y el deterioro y la pérdida de especies de biodiversidad, y en el caso de la Sierra Minera es una integración de todo el paisaje cultural de la contaminación que, aunque provoca daño en la salud, las nuevas generaciones, bueno, las generaciones nuevas no, las generaciones desde hace unos 50, 60 años se han socializado y desarrollado en ese territorio fuertemente antropizado y contaminado, por lo tanto no conocieron otra cosa y el fenómeno de la solastalgia se vive de una forma distinta, ¿vale? Bueno, al final lo que se pretende con esto es la construcción con la intervención, es la construcción ya tenemos la investigación hecha, los diagnósticos que nos establecen marcos sociopsicológicos sobre los que intervenir, y ahora la intervención desde la terapia o el modelo narrativo. Entonces sería el desarrollo de talleres de memoria sobre las formas de vida en el paso del Mar Menor, en la Sierra Minera de Cartagena La Unión, ceremonias simbólicas y proyectos de acción participativa, ¿vale? Ahí todo esto parte también de un análisis de los relatos, de cómo se vivieron esas situaciones de crisis ecológica en el Mar Menor, relatos del Mar Menor. Por ejemplo, hay una serie de pequeños manuscritos que surgen a partir de toda esta crisis ecológica, donde las personas intentan focalizar ahí todo el daño que le ha producido esta situación, y una serie de relatos a partir de la tesis de Martínez Barraínca, donde se pueden rescatar esos relatos para conocer la magnitud del daño social y poder intervenir sobre ello para transformar las narrativas de pérdida en historias de resistencia, de esperanza ecológica y de cuidado para las comunidades, ¿vale? Estos análisis de alguna forma están evidenciando que el deterioro prolongado ambiental y el daño ambiental o socioambiental genera impactos profundos en las formas de vida de las comunidades que viven en estos territorios. Experiencias acumulativas de pérdida que generan sentimientos de duelo, de rabia, impotencia ante esa desesperación por la pérdida de espacios ecológicos, ¿vale? Los resultados también nos ponen de manifiesto cómo esa presencia de la nostalgia que les comentaba, esa sensación persistente de que existe un desarraigo, una ruptura al habitar territorios degradados que ya no van a volver a ser lo mismo, ya no hay una seguridad de que esto vuelva, o cuándo y cómo volverá. Realmente veré lo que va a suceder, lo que va a cambiar, si se va a recuperar, si no. Esta es una parte de la narrativa. Y al final lo que se produce es una cuestión relacional, una ruptura relacional entre persona y territorio, que no solamente genera el sufrimiento desde el punto de vista humano, individual o colectivo, sino también genera conflictos entre conciudadanos, vecinos y demás, ¿vale? Y ahí es donde se produce una ruptura dentro del conflicto socioambiental, solamente en la dimensión social, produciendo movimientos de retraimiento social, falta de movilización por la búsqueda de soluciones, y ahí es donde entra la idea de la indefensión aprendida, en el sentido de nada de lo que haga sirve. Bueno, las conclusiones a las que se llegan estos trabajos es que la restauración ambiental debe de entenderse como un proceso integral donde no solamente se restaure desde el punto de vista técnico el medio ambiente, sino también restaurar o sanar emocionalmente la reconstrucción de las narrativas, y que exista una percepción de justicia social y ambiental, social fundamentalmente, en estos territorios de conflictividad.
Muchísimas gracias.